Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes y hace cuánto que no nos veía por acá, ¿no? O sea, si bien he estado subiendo material, pero bueno, hace rato que no nos veíamos a los ojos, que no teníamos esas charlas de íntimas entre ustedes y yo. Y la verdad que no lo he hecho porque después de lo del COVID no me quedó bien la garganta. Y últimamente he estado haciendo mucho directo con los chicos y directos maratónicos. Uno de 7 horas, después otro de 4 y media. Después juntarme con Adma a hacer el, ¿cómo se llama? El detrás de escena de She-Hulk y toda la historia. Y la voz no me daba. Y no quería hacer videito para cuidármela para mañana. Que mañana tenemos como... A ver, el otro día fue el primer directo de Pato. Pero hoy va a ser el primer directo... Mañana, perdón. Va a ser el primer directo que vamos a tener con el nuevo espacio de los 3 canales. Que lo vamos a presentar mañana y seguramente hoy va a salir un tráiler que, bueno, que nos juntamos ayer para hacerlo, pero con toda la técnica del Pato, ¿no? Con el Pato Lancaster. Así que, bueno, nada, así que hoy dije, quiero mandarles un videíto, los extraño, así mirándolos a los ojos, así que me corté el pelito, ¿viste? Me afeité, me puse linda, o por lo menos lo máximo que se puede, milagros no hago, así que, bueno, nada, realmente tenía muchas ganas de estar acá, porque aparte, bueno, si bien el otro día les agradecí la pestaña de comunidad, ya tenemos comunidad, nos podemos comunicar por ahí, y está buenísimo, me encanta. Espero no saturarlos con las publicaciones, pero bueno, una por día seguramente va a haber. Dicho esto, bueno, ustedes saben que yo no mezclo... Antes que nada, agradecerles a los sponsors del canal de este mes, o por lo menos de lo que va de este mes, que son Martín Gatica y Héctor Miranda, que aunque Héctor no quería que le hicieran ningún loguito, así como que me pusieran en... ¿Cómo se llama? En After Effects, que me cuestan un montón, me dice, no quiero nada, pero bueno, ya es como la tercera vez que dona el flaco, digo, una cosita, una deferencia. Así que bueno, le hice algo medio muy básico, ¿no? Todos saben que el que quiera apoyar el canal, en este caso las 2 donaciones y una que ya hicimos el videito agradeciendo, van directamente a internet, que hubo un subidón importante este mes y me está costando porque todos saben que estoy sin laburo y ando a changas, ¿no? Que de hecho le agradezco mucho a Bagatoli que se preocupó porque el otro día me lastimé la espalda y estaba haciendo fuerza y el flaco que estaba haciendo la fuerza abajo, no sé qué le pasó, se lastimó la uña, que soltó y me quedé con todo el peso desde arriba y la cintura se me partió al medio. Pero bueno, nada. Gajes del... Como dicen ordinariamente, gases del orificio o gajes del oficio. Bueno, saben ustedes que a mí no me gusta hablar mucho, yo se los conté una vez, yo trato de política, religión y fútbol no hablar con gente que no conozco, porque son temas muy sensibles, ¿está? Y aparte el canal no habla exactamente de eso, el canal trata de bajar algún mensaje de vida más que nada, ¿no? De valores y eso. Después habla un poquito de la política, de la batalla cultural que se está dando, sobre todo en el entretenimiento. Pero, como muchas veces depotricamos sobre la inclusión forzada y un montón de cosas, a veces queda como que o no nos gustan las mujeres, o que no sé, o como se está usando ahora últimamente con esto de Hulk y un montón de cosas, está llamando a todo el mundo incels. Parece que no saben bien lo que es la palabra incels, pero bueno, está bien. Todos son incels, no es que sea mala She-Hulk, no, somos incels, todos, ¿no? Y yo me meto, no me lo están diciendo a mí, pero bueno, me meto. Y están muy equivocados, porque por lo menos hablo por mí, yo a las mujeres las amo. A los chicos los amo, pero los amo de amigos. O sea, las chicas las amo. ¿Entendés? Entonces... Y por ahí, si no quiero hablar de política, por más que les tengo confianza, que ya varias veces les he expuesto mis ideas sobre algunas cosas, ya hice un par de tributos de mujeres que realmente son dignas de destacar en lo que se llama empoderamiento. Todas las mujeres se tienen que destacar igual que todos los hombres, porque somos todos seres humanos. Yo estoy hablando de esto de la fama, de la farándula, de este tipo de cosas en las cuales, viste, saltan las mujeres a que hay que empoderar a la mujer en un video y dejan al hombre como estúpido. O hay que empoderar al gay o al de la comunidad porque es superior a todos los demás. No, yo no lo creo eso. Sí creo
que todos somos iguales. Mujeres, hombres, gay, todos somos iguales. Tenemos que tener los mismos derechos. Ahora, ¿por qué digo esto? No voy a hacer un acto de ¿cómo se llama esto? No es misoginia, es de... demagogia. Un acto de demagogia. No. Así como hice el tributo a Uhura, y acá les voy a pedir, por favor, que me tengan un poquito, que me dejen tomarme una licencia, en el sentido de que la audiencia acá es española, hay la mayor audiencia es argentina, ¿no? Pero española, chilena, inglesa, de Estados Unidos, portuguesa, mexicana, española, no sé si me olvido de alguno más, pero, ¿entendés? Peruana, colombiana, ¿no? Más de Latinoamérica. Y en este caso voy a darle un homenaje a una mujer que no necesitó ser empoderada por un acto de demagogia. Ella se empoderó solita. Ella tenía convicciones, tenía valores, tenía ovarios y se lo hizo saber al mundo. Si vos me decís, pero todos tenemos que hacer eso. No. Digo que una mujer puede ser empoderada en su casa, como ama de casa, puede ser empoderada como madre, puede ser empoderada como hermana, como tía, ¿tá? Sin necesidad de que estén haciendo actos demagógicos. Y en este caso, a todas esas culo sucio que andan diciendo, no, porque las mujeres, porque esto, porque tenemos que tener visualización, que papa, todo ese discurso berreta que acá siempre estamos tratando de tirar abajo. Bueno, esto es un ejemplo, así como Uhura, de mujer que dio una verdadera batalla. Y acá les pido la licencia que les estaba diciendo recién, porque esto es muy argentino. Si bien es una mujer internacionalmente conocida, es muy de Argentina. Así como tenemos a Victoria Alonso, que y destruyó todo lo que nosotros queremos, y es Argentina, bueno, esta chica es argentina. Pero lo pueden llevar, el ejemplo lo pueden llevar a cualquier mujer o cualquier persona pública que tengan en su país. Es el acto, es las formas, es mostrar un ejemplo de lo que realmente es y no que salir en tetas a decir esos cantos pedorros que se mandan o ponerse a menstruar enfrente de una ¿cómo se llama? De una iglesia o no sé, o todas esas cosas pedorras que vemos de este feminista colectivo berreta. ¿Está bien? Así que este también es un homenaje para todas las chicas de este canal, ¿tá? Que siempre están con nosotros, que son uno más de nosotros porque no tienen problema de nada, ¿tá? Y aparte se copan y se cagan de risa al mismo nivel nuestro. Y vos decís, Guta, pero ¿por qué una mujer? Porque, ¿saben por qué, chicos? No es por demagogia, es porque siempre estamos despotricando sobre la inclusión o el empoderamiento de la mujer en las series. Entonces queda como que no las queremos o como que no tenemos ganas de que ellas sean fuertes. No, los casos son Ripley, bueno, siempre me salen los nombres, Alien, el octavo pasajero, no sé, la mamá de John Connor, que nunca me sale, Linda Hamilton, pero nunca me sale la... Sarah Connor, ¿entendés? Hay un montón. Gina, qué mujer, Gina, ¿entendés? Hay un montón de mujeres. Wonder Woman, Gal Gadot, yo siempre digo, no le daba 2 mangos con 50 y después... Pero, y ni siquiera por el físico, porque lo que no le daba 2 mangos con 50 era por el físico, la falta de físico de Amazona. Y sin embargo la mina tenía una presencia que vos decís, sí, mami, no me importa un carajo, dale con todo, tirale 4 flechas, hacelo bolsa. Dicho esto, les pido la licencia, no hablo de política, les voy a hacer una intro y vamos a ir a una noticia que también tiene que ver con esto. Así que no se vayan y acompáñenme el resto del camino. Denme un segundo porque esto lo tengo preparado, pero lo tengo que mostrar. Tumbi. Y vamos a overlay y captura de ventana. Perfecto. Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿no? Fue una periodista de los años 1930 más o menos, que falleció ayer o antes de ayer, con 91 años, ¿no? Vamos a leer un poquito.
Fue periodista, traductora, escritora y locutora argentina que recibió numerosos premios nacionales e internacionales por su trabajo. Es considerada como una figura emblemática de la defensa de los derechos humanos. Durante la última dictadura cívico-militar argentina, denunció la desaparición de personas, recibió presiones de jefe de policía, el coronel Arias Duval, también recibió varias amenazas de muerte. En 1984 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que muchos la deben conocer porque salió con Alfonsín, que fue cuando el primer, después de la dictadura, fue el primer presidente democrático, ¿no? Encargada de recibir y recopilar las denuncias de desaparición de las personas durante la última dictadura militar del gobierno argentino entre 1976 y 1983. ¿Está bien? No voy a leer todo, al que le interese entre, porque es una persona muy interesante. No voy a leer toda la biografía, pero fíjense rapidito, para el que le interese, mirad todos los premios y nominaciones que tiene la mujer, ¿no? Vamos a pasarlo despacito, Otros premios, acá abajo, otros premios. Mirad todo lo que tiene. Lo paso despacito por si le querés poner pausa para que veas. Igual que la biografía, si querés ponerle pausa y que lo veas. Esta mujer, además, se le plantó a muchísimos políticos con mucho peso, a los popes de la política argentina, se les paró de mano siempre. Y siempre les puso un parate y siempre dijo, no, para. Este es mi espacio y acá las cosas no se hacen así, ni se dicen así. Una verdad, aparte lo hizo cuando era políticamente incorrecto hacerlo, o si querés llamarlo así, tener esa postura no era políticamente correcta, donde ahí te mataban sin decirte ni hola. Y era una mujer. O sea, con todos los prejuicios que eso llevaba en esa época de este país. ¿Está bien? Llamémoslo así, del heteropatriarcado. ¿Está? Fue una mina que se paró de manos. ¿Está? Entonces, a lo que voy, ¿no? Esto lo saco. A mí se me viene a la mente enseguida Neil Gaiman, que decía, no, porque yo en su momento la obra la saqué así media light, porque no se podía decir lo que se podía decir. ¿Está? Sin embargo, ahora que es fácil decirlo y que además te ponen unos morlacones, sacás tu obra como en teoría la querías sacar, ¿no? Esta mujer dio, por suerte no le pasó nunca nada, pero hizo convicción cuando no era copado hacer convicción, ¿tá? Y eso es lo que respetamos, así como Roddenberry, lo hizo con Uhura y el beso de Kirk, por ejemplo, ¿tá? También me han preguntado el tema de qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner, todo este tipo de cosas. Yo ahora no voy a hablar de eso, tal vez lo hago un poquito más adelante. Ahora no lo voy a hacer. ¿Está bien? Bueno, este es mi tributo a Luis Guiñazú. Hablamos de la CONADEP. Una repasadita rápida de lo que es la CONADEP. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la CONADEP fue una comisión creada del presidente argentino Alfonsín, como lo dijimos antes. El 24 de marzo de 1973 se produjo un golpe de Estado en Argentina, imponiendo una dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que sería la última vez una larga serie indicada en 1930. El proceso llevó a cabo una política represiva, utilizando de manera sistémica el terror de Estado, instalando centros clandestinos de detención, donde miles de personas fueron torturadas, violadas, asesinadas y desaparecidas. La dictadura tuvo una política económica que multiplicó por 7 la deuda externa y empobreció la población en una proporción nunca antes vista en 1982. La dictadura entró en guerra en el Reino Unido con la posesión de las Islas Malvinas, sufriendo una derrota que causó su colapso y obligando al régimen a permitir una salida electoral democrática sin condicionamientos. Esto es más historia de Argentina, el que lo quiere ver, pero bueno, yo más o menos le doy contexto. Ahora, vamos a penitas a leer algunas cositas de Luis Guiñazú y vamos a cerrar este tributo y vamos a ir a la otra parte del video. Un descenso a los infiernos, cuando Magdalena Ruiz Guiñazú investigó los crímenes de la dictadura con la CONADEP. La periodista fallecida hoy fue convocada por Raúl Alfonsín para integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el gobierno. De facto, fue una labor en la que se publicó una pasión de la que siempre se sintió orgullosa, aunque no vacilaba en describir la experiencia como escalofriante. Un poquito de lo que hablábamos recién, ¿no? Marqué algunas cositas. La prestigiosa periodista fue una de las convocadas para integrar la comisión presidida por Ernesto Sábato. Vos fíjate. Recibió miles de declaraciones y testimonios, verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención de nuestro país. Toda una información fue volcada en el informe Nunca Más, y fue utilizada como prueba en el histórico juicio de las juntas militares.
Interrogaron sin guardarse nada en el Ministerio del Interior de Jorge Rafael Videla, el general Álvaro Hardyway, sobre las desapariciones cuando casi nadie se atrevía a plantear el tema en los medios de comunicación. Esta mina hablaba en los medios de comunicación recibiendo amenazas grosos, políticos grosos, donde le querían bajar la caña. Y si ustedes buscan Luis Guiñazú, no sé, discurso o Guiñazú programa contra algún político, van a encontrar miles de veces cómo le ponía los parates y los frenates, fuera quien fuera. Fue una experiencia muy terrible porque literalmente implicó un descenso a los infiernos del alma humana, medio como lo que estamos viviendo acá con She-Hulk, y estamos viviendo, salvando las diferencias, ¿no? Los traigo acá con un dejo de broma, ¿no? La mayoría incluyeron la verificación de 340 centros clandestinos de detención, acumularon más de 7.000 archivos en 50.000 páginas, una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas y fue en la base del juicio de la Junta de 1985. Bueno, chicos, les agradezco por quedarse hasta acá conmigo, por dejarme tomar esta licencia, pero seguramente en sus países debe haber una mujer como esta, así como un montón de hombres, pero este es un tributo a una mujer para demostrar que no estamos ni siquiera en contra y que existen mujeres realmente poderosas, sin hacer la berretada, por ejemplo, de She-Hulk, que vos estás diciendo que la denigrás como mujer y después te mandan el twerking pedorro, porque hoy en día ser empoderada es bailar twerking y mostrar el orto. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, muy agradecido, y ahora vamos a otra parte, ¿no? Vamos a ver las dos caras de la moneda. Ahí vamos para allá. Pará, porque cambié el OBS ahora y está más estratégico, así que, a ver, ahora puedo estar mirando la cámara y hacer... Let the game begin. Bueno, chiquisuelos, pará porque acá con lo de Luis Guiñazú se me complicated. Dame un segundo. Pimbi, pumba, acá está. ¿Ya? Mil disculpas, pero bueno, me toma la captura de ventana del anterior y acá está. Listo. ¿Cómo estamos hablando de las mujeres empoderadas, no? Y si bien yo siempre creí entre la igualdad en el hombre y la mujer, yo siempre dije que esa igualdad es de derechos. Yo no creo que un hombre sea igual a una mujer, ni que una mujer sea igual a un hombre, y no lo quiero y no lo deseo. Sí que tengan las mismas oportunidades, o los mismos derechos, como dije. Ahora, que por el hecho de ser mujer, vos tengas que cobrar lo mismo que un hombre, y viceversa, me parece una estupidez, no sé, a escala monumental. ¿Por qué? Por ejemplo, Jennifer Lawrence está harta de la brecha salarial en Hollywood. Me pagan menos que a un tío por mi vagina. No. Yo creo que te pagan menos porque la verdad no creo que tengas... O sea, yo no conozco mucho de esta mujer. Conozco a Jennifer Lawrence, sí, está bien. Pero no sé si voy a hablar de mi amigo Uxiel, nunca me acuerdo bien el nombre, que tiene un Teletubby en el cosito de YouTube, que me dice, contá tus anécdotas. Yo esta más o menos la conté. Pero bueno, como para que se entienda a dónde voy, el punto, ¿no? Yo como buzo estaba haciendo una obra, ¿está? Esa obra se estaba retrasando por culpa de que cuando la presupuestaron, mintieron. Lisa y llanamente. Dijeron que había que sacar, no sé, tantos miles de metros cúbicos de un lago, del fondo de un lago, que usamos un aparato que se llama Sorbona en el buceo, que es como una especie de aspiradora grande, ¿no? Que se hace con un tubo grande de hierro, dos como canillas con acoples, y vienen dos mangueras que insuflan aire, y eso hace el efecto Bernoulli, ¿no? Vos insuflás aire, el aire que sale por las canillas hace como una especie de remolino hacia arriba, y eso genera una succión. Esa succión lo que hace es comer el barro de un lago, por ejemplo. Y son tubos grandes, ¿no? Con una manguerota grandota, así dura, de PVC, que cuesta manejarla. Y vos tenés que tener cuidado, la tenés que estar sosteniendo abajo del agua, porque donde eso empieza a chuparse en tierra y le chupás la peluca a un chino, ¿está? Entonces tenés que estar todo el tiempo haciendo fuerza y arrodillado y sosteniendo abajo del agua. Bueno, eso. Lo presupuestaron mal.
Entonces, claro, se estaba comiendo ya la ganancia de la empresa. Entonces vienen dos buzos y dicen, mirá, capo, nosotros ponele, yo cobraba un ejemplo, 1.000 pesos el día. Entonces vienen estos dos y dicen, che, nosotros te cobramos 1.000 pesos el día, pero somos dos. Medio como acá el pedo, porque la Sorbona es una sola. Pero al tipo le pareció bueno tener dos tipos laburando. Entonces me dice, Gusti, mirá, vos sos el buzo estrella de acá, no sé qué, bla, bla. Yo quiero que te quedes, pero bueno, acá tengo dos buzos que me cobran 500. Si vos te bajás a 500, tomo uno de ellos y te quedás con otro. Digo, no, me parece perfecto, hacelo. No, yo me voy a otro trabajo, no te hagas drama. Bueno, los tomó. Claro, estos pibes necesitaban guita, saben que no salía 500 pesos el día, pero claro, es la bajada de pantalones, ¿no? La bajada esa de pantalones de poco integridad, de poco... Bueno. Entonces... Perdón, eran buzos también... A ver, el ámbito del buceo es muy complicado. Nosotros trabajamos sin visibilidad. Muchas veces vos subís y como no hay forma de constatar lo que yo digo, terminé el trabajo. Y el trabajo no te lo terminé. Lo dejé por la mitad, ya sea porque no me salió, ya sea porque no tenía ganas de laburar, o ya sea simplemente porque dije, bueno, si no lo termino, capaz que me llaman y tengo laburo el mes que viene, ¿está? Lo cual es una pelotita, pero bueno. Entonces, después las empresas se van dando cuenta. Entonces, cuando vos sos un mentiroso, como todo en la vida, en algún momento se deschaba. Y cuando se deschaba, las empresas tienden a no contratar a las mismas personas. Bueno. La cuestión es que estos pibes hacía como 5 años que no tocaban agua. Y yo durante 15 años no paré de tocar agua. ¿Está? ¿Por qué? Porque trato de ser profesional en todo lo que hago. O por lo menos dar el 110% de lo que puedo, de lo que soy yo. ¿Está? Entonces, bueno. Estos pibes entran a trabajar y les sale un trabajo en otro lado que era buena guita. ¿Por qué? Porque no había abusos. Y esa empresa no los conocía tampoco. Entonces, en la mitad del laburo, le dice, che, mirá, nos vamos porque nos traen un laburo mejor, pero me dejas clavado. Que no. Y bueno, pero vos viste, uno tiene que pensar uno también en sí mismo. Bueno, el dueño golpea mi puerta y dice, Guta, che, amigo, venite que te pago 1.000. Venite, sí, me gusta trabajar con vos, todo verso. No es que me dijo, no, yo sabía después, me enteré porque era obviamente que me iba a enterar. Entonces le digo, no, o sea, yo voy con vos, pero ahora no cobro 1.000, te cobro 1.500 el día. Obviamente, como no tenía otra persona y aparte sabía que yo iba haciendo el laburo bien, por más que sea uno solo, tuvo que ponerse con 1.500. Digo, Guta, ¿qué me venís a chapear acá? No, te estoy dando contexto. Y el contexto es que uno cotiza de cierta forma, ya sea por la fama, ya sea porque tus películas siempre son un boom. Por ejemplo, Tom Cruise no puede cotizar igual que, no se me viene a nadie en la cabeza ahora, pero no sé, que nos vamos a poner otro hombre para que no se arme quilombo. No sé, que el que hace de elfo del Señor de los Anillos, por más que ya haya grabado el Señor de los Anillos. No, y bueno, ponele que fuera blanco también, para que no me digas que porque es negro, no. Ponle que fuera un actor blanco, ¿tá? Que recién salió el estrellato ahora. No puede cotizar igual que Tom Cruise. Y por más que sea blanco, sea hetero, sea hombre, sea lo que carajo sea. Porque uno tiene una reputación. Uno sabe que vos vas a ver una película de Tom Cruise, ponele, y sabes que es garantía de buena, ¿cómo es? O ponele Al Pacino, o ponele Robert De Niro, no sé, el que se te cante. Sabes que más o menos es garantía de una buena película. ¿Está bien? Entonces, porque vos seas mujer y vayas a ser la coestrella, me parece a mí que no debes cobrar lo mismo. Así como estos buzos que hacía 5 años que no tocaban agua y que no sabían laburar, lo que sea, no pueden cobrar igual que yo. O sea, un pibe que recién egresó no puede cobrar igual que yo, porque yo ya tengo 42 sentadas y 42.000 errores. Ahora, que puede llegar a arreglar la misma plata y la empresa se lo puede dar, está perfecto. Está perfecto. Y yo no te voy a hacer quilombo. Yo cobro por mí. Yo te digo, mi laburo vale 1.000. Listo. Si este pibe se pone y dice, mi laburo vale 1.000 y se lo pagan, está perfecto. Yo no voy a ir a despotricar. Ahora,
Sí espero que cuando vos vayas abajo del agua hagas el mismo laburo que yo. Y que yo no tenga que después hacer el doble porque a vos te faltó hacer un medio. ¿Entendés? Del laburo. Bueno, esto es lo mismo. Que vos seas... A ver, si vos me decís que viene Meryl Streep y le quieren pagar menos que, no sé, para poner a Clint Eastwood, ponele, ¿no? Creo que eran las Puentes de Madison, creo que era. Bueno, la mina tiene un bagaje y vos sabés que vas a ver una película de la mina y es un señora peliculón. Ahora, yo me parece que esta chica, por más que haya hecho un par de películas y eso, yo no sé si cotiza igual que Leonardo DiCaprio, o que, no sé, a ver, no la leí la noticia, pero a lo que quiero ir con esto es que no tiene que ver tu vagina, tu pene o tu condición de hombre o mujer, tiene que ver tu reputación, tu mérito, y esto son lo que estos progres no entienden, el mérito, vos no empoderás a una mina porque la hagas hacer el ridículo en una película con cuestiones como por ejemplo la de Prey. Por ejemplo, ¿está bien? O la estupidez de She-Hulk con Hulk. Vos no empoderás desempoderando a alguien. Vos empoderás por mérito. Vos empoderás por trayectoria. ¿Está bien? Seas hombre o seas mujer. Lamentablemente, no se ve tanto estas estupideces en el hombre como en la mujer. ¿Pero por qué? Porque obviamente corren como desventajas, son como la parte, llamémoslo así, no quiero ofender a nadie, pero digo, como la parte débil en teoría que siempre fueron reprimidas. Y en parte tienen razón. Ahora, es como la otra vez que decían las chicas del fútbol. Chicas, por favor, no se me enojen, pero ¿vos viste un partido de fútbol de mujeres y viste un partido de fútbol de hombres? A mí no me gusta el fútbol, pero 10 veces me gusta menos la de la mujer. Ahora, dentro de 25 años, cuando la mujer esté jugando al fútbol y se profesionalice más y vaya evolucionando, seguramente sean igual, tal vez hasta mejor fútbol que el hombre. No lo sé, pero todo se gana con práctica, se gana con mérito, se gana con trayectoria, con ímpetu, con ahínco, con un montón de cosas. No por el tema de tener vagina o no sé, o ser gay, tenés que tener las mismas condiciones. No, sí los mismos derechos, no las mismas cosas o las mismas trayectorias por el solo hecho de tu condición sexual. ¿Está bien? Y esto es lo que quiere que quede claro. Hoy por hoy el hombre tiene más musculatura. A ver, si yo me pongo a hacer fierro a la par de una chica, ¿tá? Y los dos con las mismas condiciones, yo siempre voy a ser más musculoso que ella. ¿Por qué? Por una cuestión de que el físico ya de años de evolución fue mutando así. Seguramente que ahora vemos a muchas más chicas levantando fisicoculturismo y eso en un par de generaciones el cuerpo vaya mutando o se vaya cambiando la testosterona y un montón de cosas y el cuerpo mute y ya quede igual a las mismas capacidades que el hombre. Así como la mujer dicen que tiene más capacidad para aguantar el dolor, yo no me pongo a llorar porque la mujer sea capaz de aguantar más dolor que un hombre. Yo no me pongo a llorar porque ellas puedan hacer vida y yo no. Celebro esas diferencias. Bueno, esta gente no, cree que todos tenemos, o sea, la trayectoria, el mérito es clásico de populismo y clásico de estos colectivos progres berretas. Vamos a ver un poquito nada más. Jennifer Lawrence está harta de la brecha salarial. Bueno, se lo leí. Tío, me pagan menos que a un tío por mi vagina. La actriz cobró menos que Leonardo DiCaprio. No mires arriba, pese a ser la estrella del film. Yo te pregunto una cosa, yo no la vi la película, no sé. Ahora, yo te pregunto, vos pensás, a mí Leonardo DiCaprio no me gusta, Yo a mí me gustaba, vi La Isla y dije, no, aparte encima había ido con mi novia, estábamos entre ver Gladiador o ver La Isla. Y mi novia me rompió la bola para ver La Isla. Imagínate, sentado ahí con un monigote que en un momento parecía un arcade, corriendo. Ya mucho no me gustaba DiCaprio. Y toda la historia, nada, bueno. Le estaba diciendo, Dios, trágame tierra. Pero bueno, estaba pensando en Gladiador, todo así, bueno, espectacular, bueno, no importa. Después, DiCaprio me gustó en la película esta que nunca me puedo acordar el nombre, que ellos se metían en la cabeza de un tipo, implantaban una semillita y como que reescribían el futuro o algo así. Esa película estuvo muy buena, la vi en un barco.
que ahí tenía que ver sí o sí lo que había, porque, y me sentí y dije, qué buena movie. Ahí me cambió un poquito la onda de DiCaprio. Pero bueno, me parece que DiCaprio es mucho más actor que, bueno, ella hizo la cosa del hambre y no sé qué más hizo. No recuerdo, si querés nos fijamos, pero Jennifer Lawrence. No, déjenme en la caja de comentarios a ver qué les parece, si es más actriz esta o DiCaprio. Yo no sé, capaz que esta vez de 5 años hace 5 películas y a DiCaprio lo deja tirado para atrás y ahí celebro que le paguen más. Ahora, no por el solo hecho de ser estrella o coestrella, vos tenés que cobrar más porque seas mujer o hombre. Es trayectoria. No es ningún secreto que pese a los avances en la materia de la igualdad de los últimos años, también en la industria de Hollywood, la brecha salarial entre las estrellas de cine ha sido escandalosa. En julio, Variety lanza su lista con los actores mejores pagas de la industria, dejando en evidencia la alarmante desigualdad de los sueldos. Acá en Argentina, todas las feminazis salieron a festejar que la mina esta que hizo Jurassic Park le habían terminado pagando unos mangos más, que creo que esta hace un mes, Bryce Dallas. Y se ponían contentas porque le habían pagado más. Vos muerta de hambre, no te dieron ni un plan, ni una UH más, ni una cosa universal por tener pibes. O sea, la piba cobró. Pero ponele que te anotás una cosita en la causa del colectivo. Una que a estas personas, por más que le digan, le importa un huevo y les chupa un ovario la pelea de los colectivos. Se ponen en los colectivos para cobrar más guita o para tener esto. Alguna les podrá importar, sí, igual que lo son, importar y toda la historia, pero después todo demagogia berreta. ¿Tá? Ahora, al margen de eso, la mina salió de llorica. Porque me parece, no la vi la película, pero me parece que Chris Pratt es un poquito más que Bryce Dallas. Me preguntás cuál es mejor actor, no lo sé. Me parecen los dos, ni me importa. Pero bueno, me parece que por nombre o por películas. Y es más, me parece que como en la película es como también como más. Más, ¿cómo se llama? El muchachito de la película me parece más Chris Pratt. No lo sé. En la anterior parecía que Chris Pratt era mejor. Era como el intérprete principal. No lo sé. Hace un mes Bryce Dallas denunció el cobro mucho menos dinero que Chris Pratt por Jurassic World. Y ahora ha tenido otro intérprete, Jennifer Lawrence, la que ha pronunciado sobre la creciente brecha salarial de una entrevista para Vogue. ¿Saben lo que va a terminar pasando? Que la gente diga, no, ¿sabes qué? Estas actrices no me la, porque son unas rompehuevos. O queremos poner menos mujeres porque empiezan a boludear con esto de la brecha salarial. Yo te pregunto, a ver, vamos a ser sinceros en algo. Vamos a hablar de mujeres. El Señor de los Anillos. Para vos, ¿tiene que cobrar la chica que hace de Galadriel igual que el chico que hace del elfo? Por ahora, a mí me parece que no, porque me parece que la principal es Galadriel. Entonces ahí me parece que la mujer tiene que cobrar más, me parece a mí, porque tiene más trabajo, porque, no sé, si bien muestran partecita de todo, me parece como que todo se centra en Galadriel y no en el elfo. Por ejemplo, si vamos entre mujer y mujer, y me parece que Galadriel tiene que ganar más que la enana negra. Porque tiene más papel. Así como bueno, no querés poner una negra porque se intersecciona y te armas un quilombo de puta madre. Bueno, la que está de novia con el elfo negro. ¿Tiene que cobrar lo mismo que Galadriel? Y a mí me parece que no. Pero no sé cómo es el manejo o los contratos o eso. Si vos me preguntas en Friends. Y en Friends tenían que ganar todos iguales para mí. Aunque tuviera un poco más de renombre Jennifer Aniston, por ejemplo. Pero era como que todos aparecían igual. Es más, si vos me preguntás quién tenía que cobrar por ahí un poquito menos, era Buffy, no, la rubia, la media hippie. Porque aparecía muy poco, las historias que armaba no eran muy copadas. Yo qué sé, si vos me preguntás a mí no sé, en The Big Bang Theory, y para mí el que más tenía que cobrar era Sheldon. Sheldon y, bueno, que de hecho eran los tres que cobraban más, creo que era Sheldon, el de anteojitos y la rubia. Después Wolowitz y el coso. Que después, cuando entraron las otras dos chicas, se bajaron un toque el caché para subirle a las otras chicas. Una cosa me pareció loable, pero fue decisión propia. ¿Está bien? Bueno,
La actriz se ha referido a Sueldo no mires arriba, la comedia catástrofe de Adam McKay para Netflix, que pese por ser elevado fue $5 millones inferior al de su compañero Leonardo DiCaprio. No importa cuánto haga, me seguirán pagando menos que un tío por mi vagina. A ver, yo hablo así, a ver, yo lo voy a decir así. Si la mina es la que hace toda la película y Leonardo DiCaprio aparece 5 minutos, ¿está? Creo que es injusto que cobre más Leonardo DiCaprio. Ahora, seguramente, si es, ponele la actriz de Galadriel. Saquemos a Lawrence, ¿no? La actriz de Galadriel está haciendo toda la película y DiCaprio aparece 5 minutos y cobra igual que la de Galadriel, y me parece un poco injusto porque la otra hizo muchísimo más trabajo. Pero seguramente el que vaya a ver esa película le genere mucho más interés porque está Leonardo DiCaprio. Porque muchas veces se usa una aparición o una colaboración de alguien para impulsar una película o para impulsar a otra actriz. ¿Está bien? Entonces me parece injusto, sí, el otro labura, pero bueno, el otro tuvo que laburar un montón de tiempo como la chica de Galadriel para llegar a tener el nombre de Leonardo DiCaprio. Así que no sé, no tengo una postura tomada, sino solamente los hechos que yo les grafico en este video. Mira, Leo, atrae más taquilla que yo, soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo. A ver, ¿qué dice McKay? Escribió no mires arriba por la... En aquel momento la actriz ya se refirió a esa desigualdad. Mira, Leo, atrae más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi... Explicó. Pero en otras situaciones, lo que he visto, y estoy segura que otras mujeres en el lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial y cuestionas algo que parece desigual. Bueno, pero si vos misma te estás dando cuenta que trae más taquilla que vos, entonces ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Hay gente que es la que trabaja. Por ejemplo, ¿es justo que el doble que arriesga la vida, que le da vida a un actor que se rasca el higo en toda la que la está mirando con un cafecito mientras el otro arriesga la vida, cobre más ese tipo que el doble de acción? Que en realidad vos estás ayudando a crear una imagen de un actor, como diciendo, mirá qué groso lo que hace ese actor. Entonces vos en tu imaginario colectivo decís, ah, mirá, te imaginas que esa toma de acción te la imaginas con la cara de un actor, pero sin embargo la está haciendo otro. ¿Y es justo? No, no es justo. Pero bueno, el actor es ese pibe o esa piba. Ahora, diferentes como Jackie Chan o Tom Cruise, que el tipo hace sus propias cosas de acción. Entonces, todo en su justa medida. Todo por mérito. Todo por como corresponde a la situación. Estoy podrido de estas estupideces. Y si vos me querés llamar misógino, bueno, te invito a ir a la lista de reproducción donde pongo los tributos y te hablo de mujeres que realmente se merecen lo que tienen o la fama que tuvieron o el lugar en el palco que tienen, porque se lo ganaron no a costa de vagina, sino a costa de ovarios, que es totalmente diferente. Así que chicos y chicas, sin mucho más, espero que les haya gustado el videito. Siempre se me van al carajo, pero no importa, el que está acá ya sabe cómo es, y por eso crecemos también tan... Me parece que un poco... He visto canales que podemos decir, puta, hijo de puta, mirá cómo ladroneás y ganan 1000 suscriptores por día, y bueno, es la que le toca a cada uno. Es como que yo ahora venga a decir, puta, porque soy canoso y soy boomer, no tengo la cantidad de suscriptores que tiene alguien más jovencito, más lindo y más todo. No, bueno, es cuestión de suerte, yo qué sé. Creo que tengo más mérito yo, porque tengo 2000 videos más, lo que no significa que sean de calidad, yo qué sé. Para gustos los colores, y hay gente con estrellas y hay gente estrellada. Eso se lo dejo a su entera imaginación o a su entera discreción lo que hagan con esa frase. Sin más, me despido atentamente y como siempre digo... Bueno, como siempre digo, game over.